Hay una cosa en Japón que siempre que se menciona la gente se queda con cara rara porque no piensan que allí haya de eso. ¿Sabes de qué estoy hablando, Laura? Quizás de los castillos, porque la gente espera castillos estilo medieval, así europeo, y ¿no? se espera algo parecido, pero luego ve los castillos japoneses y son totalmente diferentes. Pues sí, además está el hecho de que en Japón se pueden ver muchos castillos, pero solo 12 son originales. Así que creo que hablar de estos 12 castillos originales puede ser una buena idea de episodio. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo, patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Decía justo antes en la intro, Laura, que en Japón En se el pueden teatrillo, ver... en el teatrillo. Teatrillo, madre mía, es que así no hay manera de empezar seriamente. Perdón, sigue. No, decía que se pueden ver muchos castillos, pero solo 12 son originales de todos esos que se pueden ver. Lo que pasa es que hemos dicho muchos, en total son 100, que Bueno, es verdad son bastantes, que son bastantes, pero Sí. claro, lo que decíamos, no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando pensamos en la palabra castillo. Sí, aunque al final el objetivo, ¿no? es el mismo, es básicamente una estructura defensiva, ¿no? Pero también eso, en muchos casos, la residencia del que era el señor feudal, ¿no? El daimyo de una región en concreto. Pero básicamente yo creo que es lo que tú dices, que visualmente son muy diferentes a los castillos que estamos acostumbrados en Europa especialmente. Eso es curioso de todas maneras, ¿no? Porque muestra que, dices, dos zonas tan diferentes, ¿no? Europa, Japón, que no habían tenido evidentemente tanto contacto, pero desarrollan un mismo tipo de estructura, ¿no? Porque existen las mismas necesidades, ¿no? De control defensivas, de al una final. zona, de generación. Al final no se genera una ciudad alrededor de ese castillo. Total. Pero claro, luego la arquitectura está muy influida por cómo ha sido la cultura en esos lugares, ¿no? Y entonces, claro, tenemos castillos muy distintos, ¿no? Muy Pero dispares, creo que es ¿no? súper curioso. Pero bueno, lo que decíamos, que me lío, porque me gusta hablar de estas cosas de castillos. Dozo, feel free, tranquilo. No, para digo eso que- estamos en el podcast, Claro, para hablar. eso estamos, ¿no? Pero Vamos. si no, ¿para qué queremos un podcast si no hablamos? Exacto. Decía que no todos los castillos se mantienen tal como eran en el periodo Edo. Exacto, ¿no? Yo creo que hay muchos que son reconstrucciones, ¿no? Y otros solo les queda alguna muralla, alguna torre, ¿no? O a veces simplemente 4 piedras que dicen que son las ruinas y dices, Ya está, ya veo exacto. que son las ruinas, ¿no? Pero justamente, ¿no? Hoy creo que estaría bien centrarnos en los que se llaman los 12 castillos originales, que se consideran originales. Exacto, vamos a ir hablándolos uno a uno y os los vamos a decir primero aquí, ahora no, para que al principio del episodio tengáis una lista de cuáles son, ¿no? Y los podáis marcar en el mapa todos del tirón, ¿no? Sí, y ahora también os contaremos qué significa eso de original, ¿no? Exacto. Pero primero vamos a ver Sí, los 12. tenemos Venga. Hirosaki en Aomori, luego está el castillo de Matsumoto en Nagano, el de Maruoka en Fukui, el de Inuyama en Aichi, el de Hikone en Shiga, el de Himeji en Hyogo, el de Bitsu Matsuyama en Okayama, el de Matsue en Shimane, el de Marugame en Kagawa, el de Kochi, que está en Kochi, el de Matsuyama en Ehime y el de Uwajima, también en Ehime. Y Curiosamente no hay ninguno en Hokkaido ni ninguno en Kyushu. Exactamente. ¿Ah? Y también lo interesante es que 5 de ellos, la torre principal del castillo fue declarada tesoro nacional, ¿no? Otros son propiedad cultural importante, ¿no? Pero los 5 que son tesoro nacional sería el castillo de Inuyama, el de Himeji, el de Matsumoto, el de Hikone y el de Matsue. Pero has dicho antes que íbamos a hablar qué significa eso de castillo original. Claro, porque estamos aquí diciendo los 12 castillos originales de Japón y a lo Ya mejor está, la gente dice, originales. bueno, pues ya está, 12 castillos originales. Bueno, realmente no es así, porque solo se considera un castillo original si su torre principal, ¿no? El Tenshu, que se llama, es del periodo Edo. Fue construido durante el periodo Edo y se ha mantenido intacto hasta nuestros días. De hecho, efectivamente, si el castillo, por ejemplo, tuviera torretas laterales, ¿no? Las que se llaman las yagura, que son originales de cuando se construyó el castillo, o sus muros, por ejemplo, los muros que quedan, también son originales. Pero, sin embargo, este Tenshu, esta torre principal, no es original, no se considera un castillo original. Y eso es un problema al final, porque claro, en un país también, bueno, como Japón y como muchos otros países, ¿no? Pero en construcciones de madera con las guerras, el paso del tiempo, también terremotos y demás, pues claro, al final hay En Japón ha mucha... habido incendios a cascoporro. saco.
Entonces, claro, hay muchas reconstrucciones realmente, ¿no? También algunas reconstrucciones no excesivamente modernas, sino simplemente pues, del propio paso del tiempo, ¿no? Sí, esto es curioso porque, claro, lo que tú dices, ha habido reconstrucciones, pero como tuvieron lugar durante el periodo Edo, Ahí en muchos estamos. casos se sigue considerando original. Como original, Pero eso claro, es. muchos de estos castillos, si rascáis un poco, ¿no?, en la historia y veis cómo eran justo en el momento de construirse y ves cómo han quedado, dices, realmente lo que estoy viendo no es lo original, no es el concepto que yo entiendo De como original. ¿no?, que es lo primero que se hace, ¿no? Básicamente yo creo que son los 12 castillos que mantienen su torre principal del periodo de Edo. Ese sería el nombre largo, el nombre corto, 12 castillos originales y ya está, ¿no? Sí, bueno, el nombre largo sería más largo todavía, porque serían los 12 castillos que mantienen su torre del periodo de Edo a pesar de los cambios, excepto el de Maruoka en Fukui. Bueno, sí, ahora hablaremos Porque, bueno, del sí, de porque Maruoka, no te tiene miga, adelantes. Lo interesante, eso sí, es que todos estos 12 castillos originales, pues claro, mantienen su interior un poco más... Bueno, tal cual era. claro, ¿no? Con su estructura de madera, sus Eso escaleras es. empinadas, las troneras, etcétera, ¿no? Porque muchos de los castillos reconstruidos, aunque por fuera son muy bonitos, cuando entras, pues básicamente pues tienes muros de Hormigón, cemento, escaleras claro, también escaleras también normales, a veces hasta ascensores. Ascensores, que bueno, al final es hacer un espacio accesible. Lo que pasa es Tampoco me eso, parece claro, mal. porque las leyes actuales en Japón no obligan a hacer espacios accesibles, como prácticamente en todo el mundo, pero claro, estos castillos originales no, en muchos casos no pueden tener No. espacios No, accesibles. claro, no, para nada. Encima con las escaleras interiores, ¿no? Que tienen estas torres principales que son hiperempinadas Eso sí, por cierto, ¿no? Como curiosidad, complicadas. estas escaleras tan empinadas y estos castillos originales, esos interiores tan interesantes, son ideales para viajar con niños. Sí, de hecho nosotros tenemos cientos de fotos de nuestro hijo, de Eric, subiendo las escaleras como si fuera un perrete, realmente, ¿no? Con las manos siempre en los escalones y los pies ahí detrás. Sobre todo cuando era más pequeñito, porque realmente no Es le que no daba le la daba. pierna para subir el escalón, entonces la tenía que subir a gatas. Pero era le resultaba muy divertido, ¿no? Así que desde luego ahí es un punto positivo, ¿no? Que podéis combinar la visita 100% turística para los adultos, digamos, con algo que gusta a los niños también. Pero ¿no? además Y es que 100% turística, pero también histórica. Es Claro. decir, no simplemente es, oh, mira qué turístico y ya está, sino que aprendes cosas también de cómo vivían los japoneses en ese periodo Edo, cómo se Exacto. organizaban los castillos, las ciudades, las diversas áreas defensivas Exacto. de la ciudad, Sí, etcétera. sí, es una visita fantástica para los niños. Pero no nos vayamos por ahí, porque podríamos hacer un capítulo, un episodio especial de... Castillos. de viajar con niños. Ah, Eso podría estar pero interesante. también otro de castillos específico. Vale, otro de castillos específico también. Pero yo te quería preguntar por qué quedan tan pocos, porque hemos dicho, claro, originales solo quedan 12, además tú has comentado, ¿no? Quedan 0 en Hokkaido, me has dicho, y 0 en Kyushu, ¿no? Exacto. Es decir, Luego, no quedan. no quedan, ¿no? Con lo cual quedan... Quedan 0. Sí que quedan 4, por ejemplo, en Shikoku, Exacto, en bastante Shikoku más, hay y luego muchos. el resto en lo que Para es lo la isla pequeñita principal. que es, ¿no? Eso es, pero ¿por qué quedan tan pocos, Luis? Bueno, hay que pensar primero en el periodo Sengoku, ¿no? Este periodo de guerras que Japón lo vivió, ¿no? Sumido eso, en una guerra civil que acabó con la unificación del país por parte de Tokugawa Ieyasu, y tras la batalla de Sekigahara en el año 1600 y luego el asedio de Osaka en 1614 y 1615, el país, ¿no?, acabó con una racha de paz de 2 siglos y medio, ¿no? Hasta Sí, que es la lo que restauración conocemos, Meiji. exacto, que como el periodo Edo, ¿no? Que Exacto. es el periodo de paz, porque ya realmente todas las guerras ya se habían librado justo Exacto. antes, y en ese momento fue todo tranquilidad. Este es el contexto, ¿no? Porque, claro, durante todos esos años de conflicto se construyeron muchos castillos para defender los diferentes dominios. De hecho, hablábamos de que quedan unos 100 castillos en Japón de diferente manera, pero es que llegó a haber unos 1000 castillos por todo el país. Claro, 1000, lo que que es una, pasa es una que cifra brutal. recuerdo que en 1615, ¿no? Justo en el comienzo de este periodo, digamos, nuevo de paz, el propio shogunato Tokugawa promulgó un edicto que limitaba a 1
exclusivamente uno, el número de castillos por provincia. Es decir, en cada provincia solo podía haber un castillo. Claro, y en las provincias había en muchos casos más de uno, ¿no? Con lo cual esto ya supuso la desmantelación de muchos de esos castillos. Luego, claro, llegó el periodo de Edo, ¿no? Cuando acaba y empieza la restauración Meiji, algunos dominios seguían apoyando al shogun. Y eso desembocó en la guerra Boshin entre los partidarios del shogun y los partidarios del emperador restaurado, por así decirlo, ¿no? Y esta guerra civil supuso de nuevo la destrucción de varios de los castillos que quedaban en pie. Luego, cuando acabó esa guerra, se promulgó otro edicto imperial en 1873 que ordenaba el desmantelamiento de castillos. Eso fue interesante, ¿no? Porque es un momento, claro, tenemos, para los que no sepáis mucho de historia japonesa, también a lo mejor se podría hacer así un episodio de historia. Claro, la restauración de Meiji es un poco un mirar hacia adelante y casi ponerse de espaldas al pasado, no querer mirar hacia atrás. Bueno, sí y ¿no? no. La restauración de Meiji es un poco eso justo en los primeros años, ¿no? Cuando se considera que cuando han llegado los occidentales a Japón con sus barcos, sus armas y demás, y dices, ¿cómo puede ser que estemos tan atrasados? Esto es culpa de los 200 y pico años de periodo Edo, de los samuráis, feudal, digamos, ¿no? Que los samuráis no han sabido evolucionar el país, ¿no? Y entonces no nos gusta nada. Y claro, el Japón de esos primeros años del periodo Meiji lo que quiere es romper con todo su pasado. Luego, cuando ve que externamente esa figura de los samuráis empieza a gustar y demás, recogen de nuevo esas ideas, esos ideales, esas figuras, y el propio gobierno Meiji empieza a promover, ¿no? esos ideales románticos del guerrero samurái, ¿no? Pues el Bushido y todo eso que surge justo en esos años, ¿no? Entonces, hay un cambio como de... Hay un cambio en el gobierno, ¿no? de despreciar todo lo pasado, que es cuando sale este edicto de que hay que desmantelar los castillos en 1873, a años más tarde, cuando se vuelve a poner otra vez en valor, ¿no? Todo ese pasado samurái. De todas maneras, los japoneses, no sé si es ya por el lugar en el que viven, por su estilo de vida, por su mentalidad, no lo sé, pero realmente tienen gran facilidad en tirar, ¿no? edificios. Sí. Y claro, los castillos en ese momento tampoco se consideraban edificios históricos, ¿no? Bueno, no se les daba un valor histórico y pues no tuvieron ningún tipo de complejo ni ningún tipo de problema en echar muchos de ellos, ¿no? Tirarlos y usar pues las piedras para o cualquier otra cosa, exacto. Luego además, ¿no? llega el momento de la Segunda Guerra Mundial donde el ejército japonés usó muchos de esos castillos de los que quedaban como almacenes de municiones y como centros de mando. Claro, esto suponía que esos castillos estaban, ¿no? con una X en los mapas de los aliados para bombardeos y demás, con lo cual más castillos destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces al final llega un momento en la actualidad en la que dices, vale, ahora estamos valorando nuestro patrimonio histórico, arquitectónico y demás, pero nos quedan 4 piedras porque entre unas cosas y otras es que nos lo hemos cargado casi todo. Sí, porque además, por ejemplo, me viene a la cabeza hasta el propio castillo de Kanazawa, ¿no? Que fue por la propia destrucción durante el periodo Edo, comienzos del periodo Edo, la torre principal. Nunca volvió a ser reconstruida. Y nunca se reconstruyó. Entonces, claro, ya puede haber cosas originales en ese castillo. Pero es que no hay Tenshu. Pero como no hay Tenshu, no se considera, ¿no? que está dentro de esos 12 castillos originales, porque hemos dicho, solo son realmente los que tienen esa torre principal, ¿no? Pero fíjate además que el que tú mencionas, el de Kanazawa, también fue usado por el ejército en la zona, ¿no? Y mira qué zona, ¿no? Ahí frente a los jardines y demás, que dices... No eran listos ni nada, los del ejército. Oye, antes de empezar a hablar de cada uno de los castillos, ya que hemos mencionado el Tenshu, ¿no? la torre principal, a lo mejor estaría bien mencionar algo de vocabulario, muy poquito. Para que no digan nuestros oyentes qué os pasa en la boca. Eso. Exactamente, pero muy poco, solo cositas, algunas palabras que podéis oír cuando hablamos de castillos. Lo primero, lo más interesante es que en Japón hay distintos estilos, ¿no? de castillos según su situación. Sí, realmente. Según donde estén construidos, ¿no? Tienes los Yamajiro, que son los que son de montaña, que están más altos, claro, que son de posiciones defensivas mucho mejores, pero claro, son más pequeños porque desde esos castillos no es tan fácil vivir allí porque están muy alejados, ¿no? Claro. Entonces fueron como los primeros. Luego se fueron construyendo en llanuras y en pequeñas colinas con llanuras enfrente, ¿no? Los de llanuras son los Hirajiro y los que están en pequeñas colinas frente a llanuras son los Hira-Yamajiro. Claro. Que claro, estos son
más recientes, si queremos, aunque también tienen sus años, porque ya permitían, ¿no?, que un señor feudal tuviera su residencia allí, todo su ejército, que se extendiera una ciudad alrededor del castillo, porque un castillo en montaña, si está en una montaña, aunque sean 700 metros de No, te altitud, queda por ejemplo, muy totalmente... escarpado y demás, está muy aislado, ¿no? Sí, Entonces sirve como de puesto casi de vigilancia un poco, pero no tanto como esto que hemos comentado muchas veces, ¿no?, en directos en YouTube, en la web, aquí, ¿no?, de las ciudades castillo, ¿no?, japonesas que surgen exacto. alrededor de un castillo. Exacto. El método principal de defensa de los castillos japoneses, bueno, son las murallas, realmente, se llaman maru, que realmente significa redondo, ¿no?, o circular. Y al final los maru son las diferentes secciones del castillo que están un poco separados por murallas o por como patios o por, ¿no? O sea, Claro. están bien marcadas como diferentes secciones, ¿no? Y, por ejemplo, podemos tener de lo más exterior a lo más interior, por ejemplo, el Sannomaru, que sería el tercer círculo, ¿no? Exacto. Entonces, como la tercera línea de defensa, el Ninomaru, que sería el segundo círculo, la segunda línea de defensa, o ya tendríamos el Honmaru, que sería la línea central, ¿no?, o la línea de defensa más interior, por decir una manera, que es donde se encuentra la torre principal, Esto, ¿no? al final, si lo pensáis, tiene sentido, ¿no? Porque en lugar de tener una única muralla y ya la torre principal, dices, ¿qué pasa si llega un atacante Van y consigue avanzando, entrar ¿no? en esa muralla? Ya está totalmente dentro, ¿no? Entonces lo que haces es que no pones las puertas totalmente seguidas, además, ¿no?, para que alguien que entre pues tenga que Que se dar pierdan, que se vueltas pierdan. por esos círculos de defensa, ¿no?, y que tenga que atravesar varias murallas con varias puertas, Varios patios, precisamente algún foso para que o sea más diferentes fácil fosos. ir defendiendo la estructura central, porque al fin y al cabo el Honmaru no es eso, es la estructura central, que es lo que no puede caer. Uh-huh. Y ahí justamente en ese Honmaru tenemos el Tenshu, hemos dicho, la torre principal, y luego todo ese complejo estará lleno de Yagura, que son las torretas, ¿no?, los torreones, Eso es. las torres que conectan también la muralla y la torre principal, etcétera. En la cima del Tenshu y en la cima también de muchas torretas podemos encontrar una escultura, ¿no?, que tiene forma de cabeza de tigre y cuerpo de carpa, que se llama, Luis, la salchipapa. La salchipapa. No, la salchipapa es otra cosa, pero es una regla mnemotécnica que nos Esto hemos hecho es, nosotros, sí, esto es una broma aquí interna. porque se llama Shachihoko, pero Shachihoko, que cuesta que bastante a de veces pronunciar. cuesta bastante de pronunciar, porque hay una H Shachihoko. después de la primera S, exacto, Sí. y hace tiempo nos costaba recordar la palabra, ¿no? Pero Entonces, se me ocurrió, no sé, dije, esto suena parecido a salchipapa, y ahí se ha quedado. y realmente nunca se me olvida Shachihoko, ¿sabes? No, ya es la Y bueno, es salchipapa. eso, es una estructura, no escultura, ¿no?, que es una forma muy típica en castillos y que está siempre ahí. ¿Por qué? Porque se creía que atraía la lluvia. Y claro, los castillos, siendo de madera, lo que querían era evitar incendios, ¿no? Entonces dice, si atrae la lluvia, no se nos va a quemar. Yo creo que no debieron hacer las Muy bien no esculturas les muy ha bien. funcionado. No, muy bien no le funcionó, No. porque anda que no se quemaron castillos. No. Y otro punto interesante de los castillos japoneses son las tejas, creo preciosas, todos esos tejados, pero especialmente hay unas tejas que se llaman onigawara o tejas del diablo, que se ponen siempre como en los extremos, En ¿no? las esquinas. Exacto, en las esquinas. Pueden tener diferentes emblemas. Realmente la idea era decorarlas un poco como con la máscara de demonio, ¿no?, la cara de demonio. Pero en los castillos japoneses las veremos muchísimo con los emblemas de las familias, ¿no?, de esa región, de los daimios de esa región. Exacto, aunque en algunos casos todavía se Alguna pueden ver hay por ahí, incluso sí. tejadas con sus demonios, Sí, con sí. sus oni. Pero bueno, empezamos a hablar. Si empezamos, Deberíamos, ¿no? Ya. sí, vamos a hacer, como un poco hemos hecho el listado antes, hablar de norte a sur, para que, bueno, si alguno de vosotros quiere integrar el castillo, ¿no?, la visita al castillo con visita a otros lugares, pues sepa más o menos que estamos yendo eso de norte a sur, porque además os vamos a dar algunas ideas de qué cosas ver además del castillo, ¿no?, para que la excursión no sea solamente castillo y ya. Vale, pues empezamos lo más al norte, tenemos el castillo de Hirosaki,
que está en la prefectura de Aomori, justo al norte ahí de la región de Tohoku, en la isla principal de Honshu. Y el castillo de Hirosaki he dicho ya. Hirosaki. El castillo de Hirosaki fue construido en 1611, aunque realmente la torre principal fue pasto de las llamas, ya empezamos. Ya empezamos. En 1627 un rayo la dejó, pero frita. Lo curioso es que no se reconstruyó hasta 1810. Muy tarde, ¿eh? Casi 2 siglos después. Muy, muy tarde, pero como está dentro del periodo de Edo, ¿no? Esa reconstrucción, pues se considera original. Pero fijaos además lo curioso, porque la torre original, lo que entendemos por original, era de 5 pisos. La reconstrucción de 1810 es de 3 pisos. Hombre, dices, claro, no había tanto dinero. Dijeron, no, vamos a hacerlo más pequeñito, pero que estamos si no... hablando de un castillo original que dices, pues hombre, es original de 1810, pero es que esto se construyó más de 2 siglos antes, ¿no? ¿Qué me estás contando? En la restauración de Meiji, ¿no? Justo cuando terminó ese periodo Edo y fue la reapertura de Japón, pues el castillo fue donado al gobierno para que se convirtiera en un parque, ¿no? Un parque público, y de hecho hoy es todo un parque público maravilloso donde podemos disfrutar, por ejemplo, de los cerezos en flor. Exacto, ¿no? Es uno de los sitios más bonitos donde disfrutar de cerezos en flor, aunque en otoño de 2015 es curioso porque estaban haciéndose obras de restauración y se trasladó todo el Tenshu unos metros más allá. Es decir, no sé cómo lo montaron, ¿no? Con unas estructuras así hidráulicas, y levantaron toda la torre principal, la movieron unos cuantos metros para hacer obras de restauración y luego lo volvieron a poner. O sea, sí, muy curioso. Muy curioso. También interesante que esa torre principal está rodeada de 3 yagura, 3 torretas, que también son originales del periodo de Edo. Y además también quedan 5 portones de entrada. Vamos, que hay bastante cosilla que ver interesante. O sea, digamos, la torre puede ser más pequeñita de lo que era realmente originalmente, y fue construida eso, ¿no? Comienzos del siglo XIX, pero tiene un montón de cosas interesantes, ¿no? Y además el castillo, es lo que te decía, es uno de los mejores lugares en los que disfrutar de los cerezos en flor en toda esta zona. Bueno, es que hay 2.600 cerezos en el parque. Fíjate, todos fueron plantados a comienzos del siglo XX, ¿no? Unos años después de que toda la zona se diera. Se convirtiera en parque, ¿no? Exacto. Y hoy se celebra aquí un festival maravilloso, pues cuando florecen los cerezos, que claro, en esta zona, como estamos más al norte... Florece un poco pues, más tarde. Exactamente. ¿No? Estamos acostumbrados a hablar de Tokio, Kioto alrededor de finales, principios de abril. Aquí es finales de marzo, principios de abril. Aquí es finales de abril, principios de mayo. Eso es. Así que si vais un poquito más tarde, pues podéis intentar ver los cerezos ahí, que era nuestro plan para el año 2020. Exacto, y ahí teníamos ya los billetes de avión, pero una cosa así muy pequeñita, vírica, pues nos estropeó el plan. Ahí, nada. También, si vais en invierno, también es un lugar precioso al que ir, porque se celebra aquí un festival de farolillos de nieve. Bueno, es que claro, toda esta zona en invierno nieva un montón. Aquí cae mucha nieve, ¿no? Entonces se hacen esos farolillos de nieve, se ilumina todo, se abre el parque, ¿no? La visita nocturna, está todo con esas iluminado, iluminaciones. Queda precioso, claro. Preciosísimo, así que pero también bueno, os lo ¿cómo recomendamos. se llega a Hirosaki? Porque Hirosaki está cerca de Aomori y Aomori se llega en Shinkansen, en tren bala de la línea Tohoku desde Tokio. Es decir, que luego hay que cambiar de tren en Shin-Aomori, pero son solamente 2 trenes, ¿no? Un Shinkansen, que es el tramo largo de Tokio a Shin-Aomori, y luego el otro que va de Aomori a Hirosaki. Así que es media horita más o menos o algo así, me parece. El Shinkansen ya sí que es más largo, ¿no? No, sí, claro. Pero de Hirosaki a Aomori son unos 30 minutos, es decir, que se puede hacer bien. ¿Y cómo se combina? Pues bueno, ya que estás tan al norte, pues lo podéis combinar de camino, por ejemplo, a Hokkaido, ¿no? Pues hacéis una parada en Aomori, ¿no? Os desviáis a Hirosaki, veis el castillo, o por ejemplo, si estáis en Aomori, pues para ver el festival, ¿no? El Nebuta Matsuri en agosto, pues os podéis acercar también a Hirosaki, que además también tiene un festival Nebuta. Exactamente. Al final si estás visitando la zona norte de Tohoku o estás yendo hacia Hokkaido, ¿no? Pues puede ser una buena parada en el camino. Muy bien.
Bueno, nos vamos yo creo que a Matsumoto, ¿no? En Venga, Nagano, siguiente. en la prefectura de Nagano, en el centro de Japón. Es curioso, ¿no? Porque en una gran parte del país, de lo que es Tohoku, o sea, tenemos el de Hirosaki, que está muy al norte Y de ya. la isla principal, pero ya hasta el centro de Japón no hay ninguno entre medias. Exacto, ¿no? Justo en Alpes japoneses, ¿no? Digamos, más Sí, o menos exacto. en esa zona. El castillo de Matsumoto se le llama el Cuervo, ¿eh? El Karasuyo, castillo del Cuervo. ¿eh? Y era, pues claro, el castillo del dominio de Matsumoto, ¿no? Exacto. Este es un Pero castillo, ¿por qué se le llama el Castillo del Cuervo? hombre, por su color, Claro, porque es un castillo curiosamente negro. negro, Todos cuando la son mayoría son en blanco. Sí, los paneles de madera son es toda en negro y para mí es uno de mis favoritos, Sí, he de para decir. mí también. Una preciosidad con ese foso, esa torre principal maravillosa con grandes estructuras dentro de la propia torre principal. No sé, a mí me fascina ese castillo. Este castillo es curioso porque la génesis del castillo está en un fuerte, es decir, no un propio castillo como tal, ¿no? Algo más pequeñito, del año 1504. Pero lo que es el castillo como tal, la torre principal se construyó en 1590, ¿vale? Se completó en 1594. Exacto, se completó en 1594 y fue propiedad de los distintos clanes, ¿no? Del dominio de Matsumoto, pues básicamente hasta la abolición del sistema feudal en la restauración de Meiji. Y estuvo, de hecho, ¿no? En todos estos años que decíamos de hay que romper con lo antiguo, en 1872 estuvo a punto de ser destruido, pero Madre los mía. vecinos les gustaba mucho y consiguieron salvarlo, fíjate. Gracias, vecinos de Matsumoto. Gracias por luchar por el castillo. Lo agradecemos mucho. El complejo del castillo es enorme. Tiene un montón, entre todo lo que es el parque, ¿no? Del Sannomaru, el Ninomaru, y luego el propio complejo del Honmaru, donde se encuentra la torre principal. También hay varias torretas, ¿no? Esas torres de Agura de las que hemos hablado. Y hay una especial. Bueno, yo recuerdo, no sé si es la que tú estás pensando, pero yo recuerdo la Tsukimi Yagura, Esa. es la torreta de la contemplación de la luna, que además tiene una barandilla así roja, bueno, color vermellón, ¿no? Japonés, que claro, combina genial con el negro del resto Exacto. de la torre principal y es una preciosidad. Y esto demuestra un poco, ¿no?, esa evolución también en los castillos, porque claro, no es solo una estructura defensiva o de control, sino dices, es donde reside el daimyo, Y su pero familia. claro, además el daimyo, ¿no?, pues le gustan todas estas tradiciones japonesas como la contemplación de la luna o tsukimi, ¿no? A principios de otoño, con esa contemplación de la luna de la cosecha. Y claro, no es de extrañar que montasen una torreta específica para hacer esto, ¿no? Lo que demuestra que más que tema a veces militar o tema Que no es político, solo defensivo, no, sino que también... también es un poco, llega un momento en el que también es, pues vamos a disfrutar de las artes y Tiene de no sé cierto cuánto. punto palaciego, digamos, Claro. ¿no? Porque esta sala en concreto es toda una sala de tatami, ya te digo, con ese balcón, ¿no? Que sale justo para disfrutar realmente al final de la contemplación de la luna. Y es una sala preciosa y de defensiva tiene cero, Totalmente. o sea, tiene nada, ¿no? Y de hecho todavía hoy en este castillo podemos disfrutar de esta fiesta de contemplación de la luna de la cosecha. Efectivamente. Y bueno, ¿cómo llegamos a Matsumoto? Pues si estamos en Tokio, hay un tren Limited Express desde Shinjuku que llega directo en unas 2 horas y media. También podemos ir en tren bala hasta Nagano y cambiar a otro Limited Express hasta Matsumoto, que serían unas 2 horas y media de nuevo, pero implicaría un cambio de tren. Es decir, es relativamente fácil ir desde Tokio. Se queda un poquito lejos a veces para una excursión de día, porque Pero es 2 horas y media es un poco largo, pero como Matsumoto tampoco tiene tantísimo más que ver, pues No, se a ver, puede hacer todas las ciudades perfectamente. tienen cosas que Sí, ver, exacto, pero evidentemente, pero Matsumoto, el castillo, es la estrella. exactamente, y dentro del itinerario que siempre vamos un poco a tope, ¿no? Pues al final dices, bueno, no, hay ciertas cosas que al final no puedo visitar, serán Totalmente. interesantes, pero Entonces, no si tanto, no os ¿no? tenéis mucho tiempo, pues podéis hacer la excursión desde Tokio al castillo de Matsumoto. Si tenéis una pizquita más después del castillo, os podéis acercar a la granja de Wasabi Dayo, Sí, que además que es está también totalmente en gratuita. tren. Sí, es gratis, son unos, ¿cuánto? 25 minutos en tren desde Matsumoto. Sí, luego sí que desde ese tren hay que tomar un pequeño autobús que Sí. te acerque o una bicicleta o algo así, y la propia visita a la granja
Si la haces así completa, hay un ratito, porque es bastante grande, puedes ir paseando, pero se puede hacer todo perfectamente en un día. Se puede hacer todo perfectamente en un día, efectivamente. Y si no, pues bueno, al final en itinerario por esa zona de los Alpes japoneses. De hecho, en la web tenemos un artículo muy largo sobre los Alpes japoneses con varios itinerarios de, creo que 3, 4, 5 días, 6 y no sé si hasta 18. Toma ya, ahí lo tenéis. El siguiente, el tercero de los castillos originales, nos vamos a Maruoka. Exacto. En la prefectura de Fukui, también más o menos en el centro de Japón. Aunque aquí más cerca del mar del Japón que del Pacífico. Eso es, más a la costa de arriba, digamos. Se le llama a veces Kasumi-ga-yo, es decir, el castillo de la niebla. Y es porque, bueno, hay una leyenda, ¿no? Se cuenta que cada vez que aparecía un enemigo, que el castillo podía ser atacado, una fuerte niebla lo cubría y lo escondía, ¿no? de esos enemigos. Sí. Aquí este castillo tiene un poco de trampa porque se dice, ellos, ¿no? Los responsables de la ciudad y demás, dicen que se comenzó a construir en 1576. Y claro, de esta manera dicen, somos el castillo más antiguo, ¿no? Pues como Inuyama Matsumoto, que es más o menos pues, de esos años. Pero los últimos estudios que hay indican que se construyó a principios de 1600. El tema aquí del castillo es que esa torre principal colapsó tras el terremoto de Fukui de, atención, 1948, siglo XX. Vamos, hace 2 días casi. Y se reconstruyó unos años después, ¿no? En 1955. Exacto. Y diréis... Usaron un 80% de los materiales originales. Claro, pero es que ese es el tema, porque yo iba a decir, diréis, entonces, ¿por qué se considera original si la torre es de una reconstrucción de 1955? Bueno, porque fueron un poco inteligentes y dijeron, vamos a reconstruirlo usando una gran mayoría. O sea, no solo usando las técnicas antiguas, ¿no? Que es algo que se está empezando a hacer en algunas reconstrucciones de castillos, sino usando esos materiales que habían quedado por el suelo después del terremoto. En plan, nosotros no lo estamos reconstruyendo. Esto es que como se ha un caído Lego. y lo hemos vuelto a poner. Se nos ha desmontado el Lego y estamos volviendo a poner las piezas. Pero es original, ¿no? original. Y entonces, pues fue como, bueno, vale, pues ok, pues es original. Si así que a mí decís, me tiene pues... un poco mosca entre esto y que van un poco de que somos los más antiguos. Sí, son un poco... No sé si me termina de gustar mucho. Pero ahí bueno, va. También sobreviven de la época del periodo Edo varios portones de entrada. Además hay un parque público donde hay restos de alguna muralla, fosos y además hay 400 cerezos, con lo cual es un sitio también bonito para ir en primavera a ver cerezos en flor. Sí, porque se colocan farolillos, entonces también se puede disfrutar de los cerezos por la noche. Podemos visitarlo durante el día, pero también disfrutar de esos cerezos por la noche. ¿Y cómo llegamos a Maruoka, Luis? Bueno, Maruoka tiene estación de tren, lo que pasa que es curioso porque desde la estación de tren hasta el castillo son unos 20 minutos en autobús. Y diráis, ¿pero cómo llego a la estación de Maruoka? Pues bueno, podéis llegar, por ejemplo, desde Tokio con la línea Tokaido de tren bala hasta Maibara, ahí cambiáis a un Limited Express, o si vais por arriba, en lugar de por la costa del Pacífico, vais con la línea Hokuriku hasta Kanazawa y luego tomáis un tren local hasta Maruoka. Desde Kioto a Osaka, pues el Thunderbird más fácil, supongo, es mucho porque está fácil, más cerquita. porque hay un Limited Express, el Thunderbird, que para en Fukui y desde Fukui un tren local, que son solo 3 paradas de Fukui a Maruoka. Con lo cual, en lugar de 3 horas y media, 50, ¿no? Que decíamos que tardas desde Tokio más o menos, yendo por arriba o por abajo, desde Kioto a Osaka es 1 hora 3/4, con lo que se convierte en una excursión de día, incluso si no queréis estar mucho más tiempo por la zona, ¿no? Que decíais, solo quiero... digamos, ver el castillo, ¿no? Porque a lo mejor hacéis como nosotros, ¿no? Que os gusta tachar de la lista, ¿no? Castillos originales. Vale, tengo 12. Visto. Check, check, check. A nosotros nos falta el de Maruoka. Falta. Creo que se ha notado que mucha ilusión no me hace. Pero bueno, ¿cómo lo podemos combinar? Pues al final es eso, ¿no? Lo que ver el resto de Fukui, por Podemos ejemplo. Ver el resto de Fukui, aunque que tiene es mucha verdad. Zona mucha cosa de dinosaurios, ¿no? Bueno, porque se han descubierto digamos. Yacimientos con restos de dinosaurios. Están los acantilados Tojimbo. Eso sí me parece. Hay algunos templos preciosos en la zona de Fukui metidos ahí entre las montañas, que es una maravilla. Y si no, pues simplemente lo usamos un poco en ruta. Desde Kioto, Osaka a Kanazawa, por ejemplo. ¿No? Y paramos, vemos el castillo, nos volvemos a subir y nos vamos hacia Kanazawa. Perfecto. Creo que es también una opción bastante buena. Muy buena. Seguimos con el cuarto castillo original y nos vamos a Inuyama,
que está en la prefectura de Aichi, muy cerquita de la ciudad de Nagoya, para que os situéis. Esto es un spoiler alert de cómo llegar. Sí, un poquito, perdón. Este castillo fue construido, atención, en 1537 por el abuelo de Oda Nobunaga, que es uno de esos 3 grandes unificadores de Japón. Lo interesante es que el castillo no se construyó desde cero, sino que la torre principal se trasladó desde Kanayama hasta Inuyama. Sí, con lo cual supongo que con esos traslados y tal, ¿no? El tema de fechas también, pues... Baila un poco, claro. Estos son otros que también pueden decir, no, esto es súper antiguo porque, claro, ¿no? Es construido en 1537, ¿no? Y dices como, exacto, bueno, ya, pero realmente no estaba en Inuyama, ¿no? Estaba en otro lado y se trasladó para acá. Bueno, sea como fuere. Lo interesante también de este castillo es que ya en la restauración de Meiji sí que sufrió daños, ¿no? Por un terremoto. Hubo un terremoto y de hecho el gobierno Meiji se lo volvió a dar, ¿no? Porque lo tenía en propiedad el gobierno Meiji después de esta restauración. Y dijo, y se lo volvió a dar a la familia Naruse, que era la antigua familia samurái propietaria, de la región, en 1895. Y les dijo, vale, nosotros os damos el castillo, pero lo tenéis que reparar y cuidar. ¡Qué morro también! Bueno, al menos no dijeron de destruirlo. Sí, no, eso está bien. Pero claro, fue como, uy, ahora tenemos aquí este gasto y ahora ¿qué hacemos con esto? Bueno, y pues de hecho estuvo en manos de la propia familia durante mucho tiempo después de eso, pero recientemente volvió a estar en manos de la ciudad. Pero recientemente, lo cual es bueno, curioso. La visita al castillo en Inuyama merece mucho la pena. Merece mucho sinceramente, la pena, porque el complejo al final es bastante grande, tiene un parque así que va subiendo, ¿no? por la colina. Con varios santuarios a pie, recuerdo que había varios santuarios, pasas por diferentes portones de entrada, también es una zona que está repleta, ¿no? de cerezos, y al final, en la cima de esa pequeña colina, te encuentras justamente con la torre principal. Exacto. ¿no? Es una zona especialmente bonita en primavera cuando florecen los cerezos, aunque también es cuando más cuesta verlo, porque hay una cantidad de gente tremenda. Desde la cima, ¿no? Desde la torre principal se tienen unas vistas preciosas del río Kiso, ese gran río, ¿no? que cruza la ciudad, y además todo está lleno de cerezos si vais en primavera, evidentemente, con lo cual está sí, como precioso. Lo que sería el paseo, ¿no? Que sigue las riberas del río, también son una verdadera maravilla, ¿no? Entonces es una excursión de día muy bonita, como has dicho tú al principio, pues desde Nagoya. Sí, porque desde Nagoya es lo más se tarda fácil, relativamente poquito, son 26 minutos con un Limited Express. Si estáis, por ejemplo, en Takayama, ¿no? que también es una zona del Valle del Kiso, ¿no? de este río que decíamos, son unas 2 horas y 20. Una parte se hace con JR Pass, otra se hace con línea Meitetsu, con lo cual nos sirve. Y son 3 trenes, es decir, 2 horas y 20 no es mucho, pero ahí implica 3 cambios, ¿no? Entonces lo mejor es hacerlo, sinceramente, desde Nagoya. Que Nagoya, además, si estáis en Kioto, Osaka, por un lado, o en Tokio, por el otro, está muy bien conectada, ¿no? Porque pilla en mitad de la línea Tokaido. Claro, Shinkansen lo tenemos facilísimo, ¿no? Y por eso, para combinarlo, pues es perfecto con la propia Nagoya, ¿no? Pues Nagoya tiene más cosas que ver de lo que a veces pensamos, ¿no? Pero dices, si no quiero pasar tanto tiempo en Nagoya porque no tengo tantos días, pues bueno, podéis hacer medio día en el castillo de Inuyama y luego el resto del día, del tiempo que os quede, visitáis Nagoya, veis unas cuantas cositas. De todas maneras, la propia ciudad de Inuyama, lo que es el centro más cercano a la zona del castillo, tiene bastante que ver. La calle principal de acceso desde más o menos la estación hasta lo que es la zona del castillo está repleta de edificios así del periodo Edo, muchos de ellos que son pues tiendas, cafeterías. Bonita, sí, yo recuerdo ese paseo muy bonito, ¿no? Con lo cual puedes hacer una visita completita, ¿no? a Inuyama. Sobre todo, ¿no? Antes si de volver a gustan Nagoya. eso, pues temas de artesanía, de tés verdes, de un montón de cosas, ¿no? Pues es explorar un poco todas esas tiendas que hay en esas casas tan bonitas. Sí, o eso, también Nagoya, si no, también, pues eso, nos iríamos hacia Gifu, también, ¿no? La zona sur al final de la prefectura de Gifu. Sigamos, nos vamos al quinto, que nos estamos enrollando aquí, cosa mala, y nos vamos a un castillo chiquitito, pero muy bonito, muy coqueto, que es el castillo de Hikone, en la prefectura de Shiga, básicamente ahí a orillas del lago Biwa. Sí, es un castillo de 1575, pero originalmente formaba parte
del castillo de Otsu. Entonces se trasladó aquí, lo que vemos hoy, en 1603 y se terminó de construir en 1622 usando piedras de un castillo anterior antiguo, que ¿no? ya no queda nada. O sea, que dices, madre mía, el lío que tenían los propios japoneses entonces con los castillos. Por Bueno, eso, y también porque era practicidad. Necesitamos un castillo aquí, no tenemos materiales, pues este de aquí que ya no usamos, pues vamos a utilizar sus piedras para este otro. Además que en la actualidad, como les encanta jugar con lo de las fechas para ver quién es el más antiguo, pues claro, aquí todos empiezan, no, pero es que esta piedra es de 1500 Claro. tal. Entonces ya es tela de antiguo, ¿no? Es verdad que lo que tú has dicho antes, que es pequeñito. De hecho, la torre principal solo tiene 21 metros de alto, Sí. pero entre los fosos, las torretas que encontramos en la subida, etcétera, es ideal porque tiene un nivel de conservación fabuloso y es muy bonito. Y además no es extremadamente turístico, no hay No. tantísima gente como en otros castillos. Y no sé, hace la visita muy agradable. Una curiosidad, Luis, es que este castillo se salvó también de esa destrucción del periodo de Meiji gracias a una petición personal del emperador, ¿no? Ojo, Y gracias mira. a eso el castillo se salvó y hoy podemos disfrutar de él. Otra curiosidad es que este castillo tiene una mascota que se llama Hikonian, que es un gato con casco samurái, Claro. y que fue un poco como la génesis de las mascotas japonesas, porque se puso muy de moda y a partir de ahí empezaron a surgir mascotas como, pues eso, con formas de animales y de cualquier otra cosa, como, bueno, pues eso, como imagen de un montón, ya no solo de castillos, pero de todo, cualquier lugar. entidades, de ayuntamientos, de Sí. empresas, de lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces, Hikonian tiene un punto especial. Bueno, nosotros le tenemos mucho cariño porque nos acompañó durante un viaje de, no sé, varias semanas por Japón, porque cuando visitamos Hikone, pues Eric era pequeñito. Eric se quedó prendado de Hikonian y hubo que quería, comprarle sí. un peluche de Hikonian. Le compramos un peluchito y lo curioso es que el peluchito tenía un cascabel y, madre mía, Eric dormía con Hikonian. Y se movían más que cada los vez precios. que se movía, el cascabel ding, 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 y era terrible. Yo llegué a odiar un poquito ese peluche, también te lo tengo que Bueno, decir. a Hikone se llega desde Nagoya también con facilidad. Son 2 trenes, pero el primero es línea Tokaido, ¿no? Tren bala, es rápido. Al final se tarda unos 42 minutillos nada más. Desde Osaka, sin embargo, se puede ir directo a Hikone con línea convencional sin cambiar de tren. Se tarda un poco más porque eso no es tren bala, pero no hay que hacer ningún cambio. 1 hora 40. O sea Pero es un poquito más. Sí, no pero sé, eso, yo creo que merece la pena hacer el Nagoya, cambio. Osaka es lo mejor. ¿Y cómo combinarlo? Pues al final nos recomendamos pasar todo el día en Hikone y hacer una completa excursión de día, ¿no? Podemos visitar no solo el castillo, luego tenemos los jardines tradicionales, ¿no? Que están justo a las afueras Justo del enfrente del castillo. castillo. Podemos disfrutar de la carne de Omi, ¿no? Ese wagyu Una maravilloso. de las 3 grandes carnes de Wagyu. Exacto. Podemos ver un montón de edificios del periodo Edo, templos, santuarios, en fin, un montón de Sí, cosas. no, Hikane tiene bastante que ver. Bueno, sigamos, nos vamos al sexto, que es un castillo, yo creo, de los más conocidos, es el castillo de Himeji, en la prefectura de Hyogo, en la región de Kansai. Yo creo que es el castillo. El castillo, ¿no? Probablemente es de los más visitados, si no el más visitado y el más famoso, conocido, desde luego. ¿no? La garza blanca se la llama, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Se le llama? Se le llama por ese color de sus paredes, ¿no? Un blanco casi radioactivo gracias a la nueva pintura y un poco la remodelación que sufrió en los últimos De años. hecho, este castillo originalmente lo construyó Toyotomi Hideyoshi, otro de esos grandes nombres de las Grandes reunificaciones de Japón, entre 1577 y 1580. Lo que pasa que luego Ikeda Terumasa, que era un aliado de Tokugawa Ieyasu, fue nombrado señor de la provincia donde se encuentra el castillo y lo amplió. Una curiosidad que a mí me parece flipante es que durante la Segunda Guerra Mundial cayeron varias bombas sobre la torre principal del castillo, pero milagrosamente ninguna llegó a explotar. Ya, es algo que tenemos una suerte sea, brutal esto de es poder alucinante. disfrutar de este castillo tal como era originalmente, porque realmente fue objetivo militar. Claro, es que son varias, ¿no? Y al no explotarlo, bueno, todavía podemos disfrutar. Y realmente es un castillo que yo creo está en los itinerarios turísticos por algo, ¿no? Realmente es una estructura impresionante. La torre principal, que es un poco el símbolo, ¿no?, del castillo,
mide más de 46 metros de alto. Pero ¿no? también está la curiosidad de que esa torre principal ni siquiera es original, ¿no? Porque cuando decía antes, ¿no?, de quiénes la habían construido y demás, la torre original era de 3 pisos, la de Toyotomi Hideyoshi. Y cuando llegó este otro, Ikeda Terumasa, que era yerno de Tokugawa De Ieyasu, Ieyasu, dijo, pues la voy a desmantelar y voy a construir una nueva torre de 5 pisos más grande, y usó los materiales sobrantes para construir torres de estas, las Yagura, Curioso. torretas. Entonces, claro, dices, lo que estoy viendo hoy en día es de 1601, aunque Pero existió tiene partes y una torre cosas, ¿no? de 1581, que dices, madre mía, vaya locura. También interesante es que, aunque desde fuera, ¿no?, nos da la sensación de que esa torre principal tiene 5 plantas, en realidad tiene 6. Hay una que es subterránea. Eso es. ¿no? Y es, bueno, ya os digo, un castillo precioso. Y yo creo que es enorme uno de también, los ¿no? mejores ejemplos de ese diseño defensivo del que hablábamos Sí. antes, porque hay muchas puertas, muchos pasadizos, cuartos secretos, caminos que a veces parece que te van a llevar a un sitio y no. que te vuelven hacia atrás, Sí. etcétera. Y está todo muy bien conservado, y cuando haces el camino de entrada al castillo, ¿no?, lo vas viendo y te vas dando cuenta, si te pones en la piel, ¿no?, de lo que sería un atacante, de lo difícil, lo que tardas en llegar al Honmaru, ¿no?, al la zona Honmaru, hasta la zona donde está la torre principal. principal, efectivamente. La gran belleza de este castillo llevó a que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. La verdad es que no nos extraña. Nosotros os recomendamos muchísimo visitar el castillo, sí, pero también visitar los jardines Kokoen, que están justo al lado, y también dar una vuelta por todos los alrededores del castillo para verlo desde diferentes puntos de vista. Exacto, porque el castillo cambia de vista, ¿no? Si Totalmente. lo ves desde el lateral, si lo ves desde atrás. A mí me suele gustar más la vista posterior. Exacto, fíjate. además ese parque que hay, ¿no?, alrededor del castillo también tiene cerezos, en la Sí. época de floración es muy bonito, y tiene además algunos edificios que hacen que podamos ver el castillo de maneras creativas y un poquito diferentes, sí. pero esas, como esto es un podcast al final, ¿no? No nos da tiempo Esto aquí, lo ¿eh? tendréis que leer en el artículo que tenemos sobre el castillo de Himeji en Eso es. japonismo. ¿Cómo se llega? Pues lo más fácil es desde Kobe, Osaka o Kioto, porque Himeji tiene estación de tren bala. O sea, desde Kobe se tardan 37 minutos en un Special Rapid, es decir, que ni siquiera es un tren bala. O sea, con tren bala es que es todavía mucho menos. Desde Okayama se llega también en 20 minutos, desde Hiroshima en unos 50 o en 1 hora. Bueno, En fin, es que está súper bien conectado desde muchos puntos del centro de Japón. Es la visita perfecta también, tanto para los que queráis verla desde Kioto o Osaka, ¿no? Podéis ir al castillo en excursión de día, luego a lo mejor podéis combinarlo con una subida al monte Shosha, por ejemplo, o volver o parar en Kobe o hacer lo que queráis. También en ruta, ¿no? Mucha Totalmente. gente también lo hace en ruta, desde Osaka a Kioto hasta, por ejemplo, Miyajima, ¿no? Que es otro punto. Claro, tomas el tren por la mañana, ves el castillo. Cuando sales de ver el castillo, comes en Himeji, por ejemplo, de forma que luego ya tienes toda la tarde pues para ver lo que sea que quieras ver. Sí, además te va muy bien porque llegas y cambias de hotel, ¿no? Claro, llegas al hotel ya por la tarde, que puedes hacer el check-in fácilmente, ¿no? Con lo cual también en ruta viene muy bien. Bueno, el siguiente castillo es Bitsumatsuyama, que está en Takahashi, en la prefectura de Okayama. También se le llama Castillo de Takahashi, precisamente. Claro, el nombre de la ciudad, ¿no? Y fíjate, porque este es especial, porque es el único castillo original que queda en una montaña. Vale. Y de hecho, si no recuerdo mal, es el que está a más elevación, ¿no? Está más elevado sobre el nivel del y eso del mar. lo hace muy interesante, ¿no? Porque aquí se puede hablar de cómo llegar, porque hasta Bitsumatsuyama se puede ir en tren, pero es que desde la estación de tren se tarda 50, 60 minutos en autobús. ¡Ostras! Pero es que aún así el autobús o el taxi, si tomáis un taxi, te deja hasta un cierto punto. O sea, por mucho que quieras ir en transporte público / privado, la última parte la vas a tener que hacer andando precisamente por los caminos que hay, por la altura que tiene el castillo, que lo hace muy, muy interesante. Señores, toca poner ahí un funicular, un teleférico, Anda, algo. Que no le gustan los por japoneses favor, claro, esto por del eso lo digo, funicular. ¿no? Bueno, aquí tenemos polémica o no polémica, ¿no? Pero ellos venden que es el castillo más antiguo, ¿no?, de todos los que quedan en pie, porque, claro, comentan que fue construido originalmente en 1240. Anda ya. Pero eso sí, dice que estaba en una montaña cercana, ¿no? La idea no era un castillo, sino una fortaleza más o menos defensiva, y lo que es el actual castillo
realmente data de 1683. Exacto. Tras el periodo Edo, el castillo fue parcialmente destruido y abandonado, como tantos otros, y en 1929 comenzaron los trabajos de restauración, pero lo bueno es eso, que 3 partes del castillo se salvaron, ¿no? Una de las torres, una pequeña sección del muro y la propia torre principal. Suerte. Por eso es un castillo original, porque si no, este no estaría dentro de los originales. ¿Cómo lo podemos combinar? Pues podemos ver un poco la zona en la que está el castillo, porque hay una zona histórica de samuráis, ¿no? De casas de samuráis y casas de comerciantes. Efectivamente. Entonces podemos ver el castillo y luego lo que es el pueblo, ¿no? Que surgió del castillo, por decirlo de Aquí una se manera. nota Bueno, que- abajo, digamos. Aquí se claro. nota que no es una ciudad-castillo, Claro, ¿no? claro. Y se nota también que no es una zona tan turística porque ese pueblo, ¿no? La zona, digamos, de El distrito, donde llamamos está, así, como queramos. donde se encuentra el castillo, tiene todavía una parte que se mantiene tal como era en el periodo de Edo con sus casas de samuráis, ¿no? Que es muy, muy interesante, que seguramente si fuera una ciudad más grande, pues como Himeji, por ejemplo, pues no quedaría nada. Pero si no, pues lo podéis también visitar en ruta, ¿no? Quizá como excursión de día en una Bueno, una desde ruta. Okayama, por ejemplo, se tarda 34 minutos Claro, en eso es un Limited fantástico. Express, que es muy poquito. Entonces podemos ver los jardines de Okayama, por ejemplo, y luego y desde irte para allá. Matsue se tardan 2 horas en Limited Express, con lo cual también encaja. Y diréis, Sí. ¿por qué os he mencionado Matsue, ¿no? Una ciudad así un poco como al azar. Bueno, porque el octavo de estos castillos es justamente el castillo de Matsue, que está en la prefectura de Shimane, ya en la zona de Chugoku, es decir, la zona más hacia el sur, por decirlo de una manera, de la isla principal. El suroeste. Vale, suroeste. ¿No? El castillo de Matsue fue construido en 1611. Sí, aunque se tardó 5 años en completar. Bueno, ¿vale? más o menos. Y también, de nuevo, tiene el complejo es bastante Es bastante grande. grande, aunque lo que es la torre a mí me pareció muy chiquitita, La curiosamente. torre No es de sí, las más no chiquititas, es de las más grandes. pero bueno, es chiquitita, ¿no? Porque al final son 30 metros de altura, son unos 5 pisos y un piso subterráneo también, como un sótano, ¿no? Pero es eso, son 30 metros de alto. Aquí es Tampoco curioso que enorme. en la estructura de zonas defensivas que mencionábamos al principio, en el Ninomaru, ¿no? Esta segunda línea defensiva, hay un santuario, ¿no? El santuario de Matsue, que dices que curioso, pero es que además está el Palacio Konkaku, que Sí. es de 1903 y se usó en 1907 como salón de invitados durante la visita del entonces príncipe Yoshihito, que sería El futuro emperador Taisho, eso es. Y claro, eso esa es muy combinación, curioso. ¿no? de arquitectura de esos periodos, ¿no? Que tiene un toque colonial en madera, ¿no? Pero con toques japoneses. Cuando estás en un parque de un castillo original, es súper curioso. Sí, la mezcla de tener ese palacio, ¿no? de estilo occidental, al lado tienes el santuario y luego, ¿no? Un poquito más para allá ya tienes la entrada a lo que es la torre principal del castillo, es muy curioso, ¿no? Bueno, las murallas, también como curiosidad, hay en las murallas, en las piedras, hay marcas que demuestran que sí que su año de construcción es de 1611, ¿no? A partir de 1611. Exacto, y este castillo aguantó en pie, ¿no? Pues como hemos comentado con alguno de ellos, gracias a un grupo de ciudadanos, como en el caso más o menos de Matsumoto, liderado por un granjero con dinerete y un antiguo samurái de la zona. Y de hecho la torre principal del castillo es la única que aguantó en pie en toda esta región, ¿no? De Sannin, que es la que, digamos, la región costera que da al mar del Japón en esta zona del país. Y claro, es todo un símbolo el castillo de la ciudad. Muy bonito, muy coqueto también, chiquitito, pero a mí la verdad es que la visita también me gustó mucho. ¿Cómo llegamos a Matsue? Pues hombre, hemos dicho antes desde Okayama, ¿no? Que en Limited Express, 2 horas y media más o menos. Se puede llegar desde Kioto, Osaka y esto, pero se tarda bastante. Entonces, si estáis por Matsue, también podéis visitar Totori, ¿no? Que con Limited Express es 1 hora 20 minutitos, o Izumo, 26 minutos desde Totori, desde Matsue, que encima tiene uno de los grandes santuarios del sintoísmo japonés, ¿no? Sí. Entonces
yo creo que está muy bien para hacer turismo por una zona de Japón que en general... Más desconocida. Sí, es bastante desconocida para el turista y se puede combinar, pues eso, ¿no? Bueno, pues yo de hecho diría, antes de que digas cómo combinarlo, diría que merece al menos un día. Merece al menos un día. La propia ciudad tiene bastante que ver. Sí, porque claro, ya no es solo el castillo, ¿no? Hay una zona de casas de samuráis. Exacto. Está la propia residencia del Afcadio Hearn, que estuvo aquí, ¿no? una época. Que residió aquí una época. Se puede hacer un mini crucerito por los canales, ¿no? Que si eres alto como Luis, si lo vas a pasar mal. Lo pasas un poco mal, porque cuando pasa por debajo de los puentes, los propios cruceros tienen como el tejado móvil para aplanarlo un poquito más. Para bajarlo, exacto, para bajarlo y que se pueda pasar. Entonces, claro, cuando eres alto, como yo, te tienes que doblar casi como si fueras, no sé, un cromo. Luego está la zona cercana de Tamatsukuri Onsen, un pueblo balneario, ¿no? Un pueblo de aguas termales maravilloso. También tenemos, como tú has dicho, ¿no? El gran santuario de Izumo a media horita. Perfecta. Entonces está guay dedicarle un poquito de tiempo y ya a partir de ahí pues seguís con vuestro itinerario, o bien por la costa del mar del Japón, o ya cruzáis, ¿no? Y vais hacia la zona del Pacífico. Y bueno, nos quedan 4 castillos, Laura, y los 4 que nos quedan están ya en Shikoku, ¿no? ¿Por qué Shikoku tiene tantos castillos? Pues bueno, en general Shikoku como quedaba un poco más apartado, no participó en muchos de los conflictos de la época de guerras de Japón, ¿no? Entonces los castillos permanecieron. Es verdad que algunos de ellos sí que fueron bombardeados en la Segunda Guerra Mundial, pero claro, había muchos castillos que habían permanecido y pues eso, por eso quedaron más también. Empezamos por el primero, el más pequeñito, yo creo que diría que la torre principal es la más pequeña de las 12, que es el castillo de Marugame. Está en la prefectura de Kagawa, como hemos dicho, en la isla de Shikoku. Pero está en la cima de un monte, que es un monte en la ciudad. Entonces, claro, son 55 metros sobre el nivel del mar. Que dices, se ve desde lejos. Yo me acuerdo de eso. Pero se ve desde lejos y la verdad es que impacta. Sí, es verdad, que tú lo ves desde lejos, estás abajo en la ciudad y ves ahí el monte y en la cima ves la torre del castillo. Y eso resulta visualmente muy, muy interesante. Luego es verdad que la torre en sí es bastante chiquitita, ¿no? Realmente. El castillo fue construido en 1597. Pero tiene una historia peculiar. A ver. Porque cuando hemos dicho, ¿no?, que hubo ese decreto de Tokugawa Ieyasu que prohibía más de un castillo por provincia, ¿no? La provincia donde estaba Marugame se llamaba Sanuki, ya había más castillos, entonces lo desmantelaron. Pero luego la provincia de Sanuki se dividió en dos, Sanuki del Este y Sanuki del Oeste. Y entonces en 1643 el nuevo daimyo del clan Yamasaki comenzó a renovar el antiguo castillo como base de operaciones de Sanuki del Oeste. Y claro, entonces, de esa época son la gran mayoría al final de muros, ¿no?, de murallas que nos han quedado en la actualidad, ¿no? Eso sí que es interesante porque en este castillo la propia subida, ¿no?, que haces por el actual parque del castillo, se ve claramente un poco cómo esos 3 círculos de defensa, ¿no? Totalmente. El Sannomaru, ¿no?, que hemos dicho, esa tercera línea. Luego tenemos el Ninomaru, esa segunda línea, y luego pasamos ya al Honmaru, que es donde está la torre principal. Se ve bastante claro cuando andas por Además es una zona bonita este parque del castillo porque hay más de 1000 cerezos, con lo cual, de nuevo, si vais en primavera y encajáis bien la visita cuando están los cerezos en flor, lo vais a disfrutar a tope. Nosotros teníamos, cuando estuvimos, se suponía que teníamos la visita muy bien encajada con la floración de los cerezos hasta un mes y medio antes. ¿Y qué pasó? Pues que los cerezos se adelantaron una semana más o menos. Más de una semana. Y cuando llegamos a Marugame, lo único que había eran pétalos en el suelo. Pétalos en el suelo, sí. Encima es que había llovido como los 2 días anteriores. Había llovido, con lo cual si quedaba algún pétalo en los árboles, ya se habían caído todos. Total. Las puertas de entrada también las recuerdo maravillosas, especialmente una de ellas, ¿no?, la Gotenmon, que da justo acceso a, claro, ¿no?, esos antiguos Sannomaru y Ninomaru que ahora están repletos de cerezos, muy bonitos, y también son todo eso, puertas de entrada originales. A Marugame, aunque Shikoku a veces quede lejos de los itinerarios de los turistas, no es tan difícil llegar, ¿no? A Marugame, por ejemplo, desde la propia Okayama se tarda solo 42 minutos y Okayama, recordemos que tiene estación de tren bala. Exacto. Desde Takamatsu, que es la capital de la prefectura de Kagawa, se tardan 29 minutos. Desde Imabari, por ejemplo, se tarda 1 hora y media, ¿no? Imabari es otra de las ciudades de Shikoku, que también está muy bien conectada con la isla principal, porque está con un puente, ¿no? Sí. Así que, bueno, al final yo creo que Marugame se puede hacer desde excursión de día desde Okayama perfectamente.
O desde excursión de día desde Takamatsu, si estáis haciendo ruta por Shikoku. Por Shikoku, exactamente, ¿no? Depende de dónde estéis. Pero me refiero que está en Shikoku, pero no por ello significa que ya no vamos a poder visitarlo si no estamos en itinerario por Shikoku. No, porque este es fácilmente visitable desde Okayama, ¿no? Sigamos, nos vamos al 10º y ese es el castillo de Kochi, en la prefectura de Kochi, también en la isla de Shikoku. Este fue construido en 1601, pero completado en 1611. Lo curioso también, como hemos dicho en casos anteriores, en 1727 hubo un gran incendio y el castillo quedó arrasado y se reconstruyó entre 1729 y 1753. Lo interesante del castillo de Kochi es que no solo la torre principal es original, sino que también una torre específica, ¿no?, que se usaba como residencia del daimyo, una especie de palacio, digamos, ¿no?, también se mantiene, también es original. Al final, todos los edificios del Honmaru son originales en este castillo y es el único de todo Japón que lo tiene así. Además, también tiene la puerta principal de entrada al complejo del castillo, también es original y desde ahí además se puede hacer una foto única, ¿no? Se tiene una imagen única de este castillo. Sí, porque es el único castillo en Japón en el que en un mismo encuadre tienes esa puerta principal de entrada y la torre principal del castillo, ¿no? En general en los demás o ves una cosa o ves la otra, pero no te salen ambas en el mismo encuadre. Y también hay muchos cerezos en el parque. También. Bueno, de hecho ya estáis viendo que la gran mayoría de castillos, ¿no?, estos originales, claro, tienen todo el complejo alrededor, claro, ¿no?, del Sannomaru, el Ninnomaru, todas esas. De hecho, incluso muchos de los castillos que están en ruinas en la actualidad en Japón también se ha aprovechado para eso, para hacer parques, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Muy interesante, recuerdo el castillo también por dentro, ¿no? Se ven diferentes salas, muchísimas salas, claro, de tatami, ¿no? La entrada también clarísimamente marcada, ciertos balcones de observación. Sí, está muy interesante. O sea, es muy, muy bonito. ¿Y cómo llegamos a Kochi, Luis? Bueno, desde Okayama de nuevo, aquí se tarda un poquito más porque Kochi está en el otro extremo de Shikoku, entonces son 2 horas y media. En la zona sur. En la zona sur, exacto. Desde Matsuyama son 2 horas y media también, en autobús en este caso. Si estáis en Takamatsu, ¿no?, que decíamos que es esa capital de la prefectura de Kagawa, son 2 horas más o menos en autobús o en tren. Vamos, que Kochi también se puede hacer como excursión de día un poquito larga desde Okayama, si solo queremos ver el castillo. Yo no lo recomiendo, ¿eh? No, es un poco excesivo, pero bueno, se puede por si alguno dice tengo mucha curiosidad por ver este castillo y es el último que me queda de mi lista de 12 originales, pues eso. Pero yo recomiendo quedarse en Kochi, disfrutar de la visita del castillo, luego podemos ir al mercado a comer ese tataki de katsuo, ¿no?, de bonito, también ver alguno de los templos de la ruta de los 88 templos, ¿no?, de Shikoku, por la eso, zona Kochi, de la playa Katsurahama. Kochi destaca más, tanto la ciudad como su castillo, si le dedicamos un poquito más de tiempo. Pero bueno, nos vamos al número 11, que está en Matsuyama, en la prefectura de Ehime, también en Shikoku, como ya hemos dicho. Otro que se comenzó a construir justo en 1602, pero también fue, bueno, a todos les caían rayos. Bueno, al final eran las estructuras más altas de las ciudades. Entonces se incendió en 1784 y no se reconstruyó comenzó a reconstruirse en 1820 y hasta 1854 no terminó la reconstrucción. Fijaros, ¿no? Ahí estamos casi en el límite. Estamos casi en el límite, o sea, ya había llegado el Comodoro Perry a Japón un año antes. Pero, pues en fin, como ya se había completado justo, pues estamos bien, exacto, ¿no? Lo curioso es que además una gran parte del castillo fue destruido por bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero... Otra curiosidad es que la idea era que la torre principal del castillo de Matsuyama tuviera 5 pisos, pero al final se cansaron de construir, digo yo, supongo, y dijeron, ¿sabes qué? Con 3 tenemos suficiente, ¿eh? Y al final se quedó con 3, ¿no? Lo más interesante visualmente del castillo de Matsuyama es que aquí se ve claramente los pasillos, ¿no?, que conectan las torres secundarias con la torre principal. Sí, efectivamente, ¿no? eso está muy muy chulo. Se ve chulo. muy claro. En el de Himeji también se ve, pero como el de Himeji es muy grande, a veces te pierdes un poco todas las conexiones que hay, ¿no? En cambio, en este se ve clarísimamente cómo están conectados justamente, ¿no?, esas torres. Este castillo es un gran ejemplo, sobre todo, de ese tipo de castillos que decíamos al principio, de castillos en colina
frente a una llanura, ¿no? Porque hay otros que, aunque el castillo lo veamos y destaque un poquito porque los edificios de alrededor no son tan altos, en el caso de Matsuyama no se ve claramente que todo el parque que hay alrededor, además eso, ¿no? Como hay una extensión de parque muy grande, tienes esa colinita y el castillo destaca desde casi cualquier punto de la ciudad. A mí me parece muy bonito. Sí, porque de hecho es eso, ¿no? El antiguo San Nomaru es un enorme parque. Luego tenemos el Ninomaru, que es donde antes estaba la residencia, ¿no?, del señor, y que hoy también es otro parque. Y luego la zona del Honmaru. Pero bueno, ¿cómo llegamos a Matsuyama, Luis? Pues de nuevo se puede llegar desde Okayama, para que el que diga, es que yo no lo puedo hacer en excursión de día. Se tarda bastante, pero bueno, son 2 horas 40. Madre mía. Desde Imabari, que también está en Shikoku, son solo 34 minutos. Y diréis, ¿por qué me dices Imabari? Porque Imabari justo es uno de los extremos de esa ruta Shimanami-Kaido de la que alguna vez hemos hablado, que se puede hacer en bici y que cruza el mar interior de Seto, que conecta Imabari con Onomichi, que Onomichi sí que tiene estación de tren bala y que además está en la isla principal. Entonces, desde Onomichi, por ejemplo, podéis tomar un autobús y son unas 2 horas 50, es un poco lento porque Para mí tiene es excesivo. bastantes paradas entre medias, pero Sí. bueno, se puede hacer desde allí. Yo no lo recomiendo. Creo que merece la pena alojarse en Matsuyama, disfrutar del castillo, disfrutar de la ciudad. Podemos Hombre, ver también la zona de Dogo Es lo que te iba a Onsen, decir, ¿no? merece la pena quedarse porque ya no es solo la ciudad con el castillo, es que Dogo Onsen, que está en Matsuyama, es una zona onsen espectacular. Claro, y además tenemos también un templo espectacular de mis favoritos de la ruta de los 88 templos. También podemos hacer excursiones desde Matsuyama, ¿no? Nosotros hicimos una excursión, por ejemplo, al siguiente castillo, que ahora lo veremos, el último, o también una excursión friki, ¿no?, a Shimonada, Sí, por a ver ejemplo, un para ver la puesta de atardecer y un sol. tren, ¿no? Que es una de esas cosas que a los japoneses les gusta, un pequeño apeadero más que estación donde pasa el tren y al atardecer queda precioso. Pero justo, ¿no? Decía, una excursión de día que podemos hacer desde Matsuyama es a ese último de los 12 castillos, que es Uwajima, ¿no?, también en la prefectura de Hime. Sí, construido en 1596 y se expandió en 1671. Y bueno, es obra de uno de los daimios más famosos por la construcción de castillos, Takatora Todo, que encontraréis su nombre en varios castillos famosos de Japón, incluido Sí, por sin ejemplo duda. el de Kumamoto, ¿no? Que aunque el de Kumamoto no es original, fue reconstrucción. Es una de las puertas de este castillo de Iwajima, fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, luego la parte central, ¿no?, lógicamente quedó en pie, por eso sigue siendo original. Es también muy pequeñito, muy coqueto, chiquitito. porque queda la torre principal poco y más. poquito más. Además, la torre principal es muy bajita, no recuerdo ahora los metros, pero es también de los más chiquititos. Sí que tiene una bonita exposición así, ¿no? De, ya sabéis, siempre en el interior de Sí, los objetos de museos, samuráis, o sea, a estas los castillos cosas. les gusta, ¿no?, poner objetos de samuráis y tal, pero las vistas desde la cima Tiene vistas bonitas. eran bastante bonitas, ¿no? Este se tarda una hora y 20 minutos desde Matsuyama, que decíamos, y es eso, la Que es mejor manera. bastante al final, Es parece más bastante al cerca final, de pero lo claro, que- hay que pensar que incluso aunque sea un Limited Express, toda la zona de Shikoku es muy montañosa, entonces las zonas por las que van los trenes son limitadas, ¿no? No puedes meter líneas Claro. de tren por cualquier parte de Shikoku, porque si quieres atravesar montañas es muy caro, ¿no? En algunos casos se hace, pero por eso se tarda 1 hora y 20, entonces la mejor manera es visitarlo como excursión de día desde Matsuyama, si no queda muy apartado de cualquier otro destino de interés. Sí, totalmente. Podéis visitar el castillo, luego dar una vuelta por la ciudad y un templo dedicado a la fertilidad. También es una zona muy conocida por las luchas de toros, De hecho, ¿no? hay una estatua de un toro, ¿no?, a la salida de la estación. Exacto. Y luego, bueno, pues también podéis intentar desde ahí hacer una visita a Ozu o a Uchiko. Sí, que antes está de una volver horita de Sí, distancia. por eso, que al final es toda esa costa, ¿no? Toda esa zona, Toda esa todo zona lo de que hay Hime, entre Matsuyama y Uwajima, pues se puede visitar Sí, en ahí. combinación, ¿no? Pero Laura, yo creo que deberíamos callarnos un poco más porque es que no hemos terminado el episodio todavía y nos queda... Japonismo Mini. Bueno, ¿repetimos tema de japonismo mini, Yo Luis? creo que sí, porque sí, hay, lo que toca, hay ¿no? novedades sin haber novedades, o sea, es una cosa extraña. Esto es un sin vivir, os lo tenemos que decir. Evidentemente vamos a hablar de esos planes de reapertura de Japón
que está tardando más de la cuenta, estamos todos de acuerdo, nos mandáis muchos mensajes quejándoos de que por qué, cómo puede ser. Y Estamos totalmente de acuerdo con muchos vosotros. otros preguntándonos, yo tengo un viaje reservado para septiembre, ¿creéis que ya se podrá? Yo tengo para noviembre, ¿creéis que ya se podrá? Es como, nosotros creemos que sí, pero ojalá que se pueda lo antes posible, pero bueno, pues eso. A ver, ha habido bastante movimiento. Lo último que sabemos es que ya mismo, esta semana, mañana... Mañana, el 24. Hoy, nosotros estamos grabando el lunes, ¿vale? Vosotros vais a oír esto el jueves, así que hace 2 días. Hace dos días llegó el primer grupo de turistas de estas pruebas de turismo. Turistas. Vamos a poner eso de turistas entre bueno, comillas. Es más bien un fan trip, ¿no? El tipo de viajes que se hace a veces para periodistas, para agentes de viaje, Eso es. porque no son turistas como tal, o sea, es más bien una prueba de concepto, ¿no? Sí. Vale, están entrando gente de fuera, de hecho estas personas van a entrar con una visa de negocios, porque todavía no se están emitiendo visas de turismo. De hecho, se supone que ya os lo contaremos en el siguiente Japón a fondo, porque creo que en teoría el partido de gobierno también hace 2 días, el 24, se reunía para hablar de cómo va a ser esas normas de entrada, porque lo que sí que se ha dicho es que los países los van a categorizar en 3 niveles. Atención, que estamos en el año pasado. Para Japón estamos en 2021, porque están tomando las mismas medidas que se tomaron hace un año en muchísimos lugares y que ya en la gran mayoría de casos se han abandonado. Bueno, en la propia Europa, ¿no? Había como 3 niveles en función de la incidencia del virus y demás. Y es como, que la incidencia ya no es lo más importante. Me cansa mucho a mí esto, con todo el mundo vacunado y demás. Entonces, los que estén en un país que esté en el color guay, es decir, que su país considera a los japoneses que no tiene verde, problemas. Amarillo y rojo, ¿no? No, había azul y vale, por ahí. Bueno. Pues esos países, si tú entras, no vas a necesitar ni test a la llegada ni cuarentena. Pero no han dicho nada, no se ha dicho nada, pero supongo que sí que se necesitará test a la salida. Es decir, antes de viajar, un test. Los que estén en un país del nivel intermedio, parece ser que solamente si están triplemente vacunados, es decir, 2 dosis más el booster, podrán entrar a Japón sin test ni cuarentena. Pero test antes de viajar. Si no tienes las 3 vacunas, pues entonces tendrás que hacerte test y tendrás que hacerte la cuarentena. Y si estás en un país de los de peor nivel, pues entonces hay test y cuarentena sí o sí. Lo que pasa que lo que no han dicho todavía es qué países entran dentro de cada categoría. Además es que, sinceramente, el tema de cuarentenas, cuando hablamos de turismo, es un poco absurdo. Es algo que hizo Corea hace unos cuantos meses. Y lo quitó un mes después, pero ¿no? Lo quitó ¿por qué? Porque evidentemente pues nadie va a ir. Es que nadie va a ir a hacer turismo con eso. Yo puedo entender que ha sido algo que tú has hecho, entender entre comillas, pero que tú has puesto cuando no tenías turismo y solo había movimiento de gente, ¿no? Que sí que marchaba de Japón y luego volvía. Vale, ok, y ya te está saliendo mal porque lo que pasa es que las cuarentenas es tremendo. ¿no? Yo creo que empezamos a conocer a los japoneses, ¿no? Los conocemos desde hace años y nuestros oyentes también. Japón nunca va a ser un país que va a pasar de lo que tiene ahora a apertura total. Es decir, tienen que pasar por pasos intermedios, aunque sean ridículos, simplemente para pasar por esos pasos intermedios y decir que están haciendo de forma gradual. Y para hacer esos PowerPoints llenos de flechas y llenos, porque no sé si habéis visto algún PowerPoint japonés, puramente japonés, pero son de lo más complicado de entender, ¿no? Sí, porque están llenos de letras, de datos. Es como, por Dios. Cuando debería ser algo visual fácil de entender, ¿no? Pues esto no. Así que las noticias es que hay mucha noticia y no hay ninguna, ¿no? Realmente. Es decir, las cosas se están moviendo, está todo yendo quizá más rápido. Yo siempre digo, cuando el río suena, agua lleva. Que el río lleva agua, eso está clarísimo. No sabemos cuándo. También, claro, tendrán que pasar estos viajes de prueba, ¿no? De estas 50 personas. Te digo, hace 2 días empezó el primero. Exacto, así que tendrán que pasar estos 50 personas, ¿no? Pues para que se haga un documento de cómo ha ido, exacto, con flechas, ¿no? Con flechas y demás, y que discutan, ¿no? Pues esas normas de cómo ha pasado, qué ha pasado, ¿no? Si todo ha funcionado bien, si las normas sanitarias e higiénicas están bien. En fin. Un paripé.
sinceramente, porque al final las normas 2 años después de pandemia deberían estar ya y son iguales para tus nacionales que para los turistas. Es curioso también, ¿no?, que demuestra hasta qué punto se están moviendo las cosas, que el propio gobierno ha dicho ya en Japón, ¿no?, que el tema de las mascarillas, que sabéis que nunca han sido obligatorias, porque no pueden obligar por constitución, pero las recomiendan. Y ha habido mucha presión social. Ha habido mucha presión usar social las y el propio mascarillas. gobierno ha dicho que, bueno, en que si estáis en la calle y estáis solos o no estáis o estáis apartados de otras personas, os la podéis quitar, pero hasta en interiores también. Bueno, es que primero empezaron a decir un día en que no, ya en exteriores, si había distancia, pues no hacía falta. Y a los 2 días aproximadamente volvieron a salir diciendo, no, mira, ¿sabéis qué? Que es que realmente ya no hacen falta ni siquiera en interiores, ¿no? Dicen, bueno, si estáis con cierta distancia y no habláis mucho. Sí, pero bueno, dentro de 3 días van a decir, mira, ¿sabes qué? Que ya no. Y para mí esto es una manera también de ir preparando el terreno. De ir preparando el terreno, de hacer que los propios japoneses no hiperventilen tanto cuando entren turistas y a lo mejor no se pongan mascarilla porque digan, señor, que llevamos en mi país sin mascarilla obligatoria desde hace meses y no tenemos grandes incidencias de coronavirus. Entonces, ¿qué me está contando? De todas maneras, también he de decir que este verano es el primer verano en que Japón también va a volver a la normalidad, porque hemos pasado 2 veranos en los que había muy poco movimiento, muy poco festival, ¿no? Todo estaba cancelado. En cambio, ya hemos visto la Golden Week, los japoneses se volvieron locos a viajar y a hacer cosas, con lo cual parece que va a ser un verano, entre comillas, ya normal o de vuelta a la normalidad. Y sinceramente, con el calor y la humedad que hace en Japón, tener a toda tu población, no, y además puede ser hasta un riesgo de salud, ¿no? Totalmente. Porque hay bastantes golpes de calor, claro. Gente que salen en las noticias en verano, ¿no?, que han tenido problemas, problemas médicos. Y si hace 2 veranos, claro, a lo mejor se podía pasar un poco de largo porque, bueno, la gente no viajaba tanto, no hacía tantas cosas y tal, pero si este verano volvemos un poco a la normalidad, pues es un riesgo, es poner en riesgo también a tu población, ¿no? Entonces, pero bueno, seguiremos contándoos cosas. Vamos hablando mucho de ello siempre en Twitter y en Instagram. Sobre todo también. Porque si hay novedades antes del próximo Japón a fondo, ¿no?, que pues es en 2 semanas, pues lo comentaremos en otros foros, en otros lugares, otras redes sociales, para que no os falte esa información. Y bueno, para ir acabando, algunos comentarios de nuestros oyentes. En especial tenemos a Belina, por ejemplo, ¿no?, que hablaba del episodio del Wagyu y el Kobe y nos dijo que gracias, ¿no?, que con nuestras explicaciones se entendía todo perfectamente, ¿no? Se entendía la diferencia entre los tipos de Wagyu y nos daba las gracias como siempre, ¿no? Qué bien. Luego también tenemos a Alexis, que también hablando del Wagyu, dijo algo que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque dice, ya me imagino cómo debería estar el estómago de Luis rugiendo al máximo. Pero al máximo, maximísimo. Olga decía, buenísimo el podcast, que lo volvería a escuchar para hacer un esquema, ¿eh? Algo que también nos comentaba Silvia, que de momento solo la ha escuchado una vez, pero que nos decía que lo tenía que volver a escuchar para tomar apuntes y a ser posible con colores, para hacerse un esquema, una buena chuleta. Madre mía, o sea, tenemos unos oyentes algunos que están más locos. Y Xavier, el último, que él, cuando salió el podcast, dijo, yo el de hoy no lo voy a escuchar hasta después de comer, ¿eh? Porque si lo escucho antes de comer, me da un soponcio. Así me hizo mucha gracia. Pero bueno, Laura, nos queda la palabra japonesa y yo creo que de todas maneras estamos de récord. O sea, este es nuestro episodio más largo hasta el momento y todavía nos queda la palabra japonesa. Bueno, pues muy rapidito porque hemos dicho varias palabras hoy ya, justamente hablando, ¿no?, de los castillos. Y yo quería mencionar justamente la palabra japonesa para castillo. Muy bien. La palabra japonesa para castillo es shiro, aunque normalmente cuando va predecida de otra sílaba... ¿Perdón? ¿Qué he dicho? Predecida. Ah, bien. Ya empezamos con los cambios de precedida, lo he dicho bien, ¿no? De otra sílaba, ¿no?, que claro, terminan en vocal, se pronuncia jiro, ¿no? De ahí que hemos dicho, por ejemplo, esos castillos de montaña son los jiro. Pero ese jiro es el mismo que shiro. Exactamente. Lo que pasa es que la otra lectura, ya sabéis que los kanjis en japonés tienen 2 lecturas, la otra lectura del kanji es yo. J-O, yo, ¿vale? Y es la lectura que se usa cuando añadimos el nombre del castillo, ¿no? Es decir, si tú quieres decir castillo de Himeji,
en japonés tienes que decir Himeji yo. Es decir, no dirías Himeji Jiro. No dices Himeji Jiro. ¿Por qué? Pues porque así nos va la marcha. Porque así nos es el gusta japonés. complicar Yo las supongo cosas. que si alguien dice Himeji Jiro o Matsumoto Jiro, lo Sí, que lo sea, van a un entender. japonés te va a entender, Sí. pero se va a sonreír un poco. Sí, O sea, hay entonces- que decir siempre yo. Y ya que estamos, como esto es muy fácil, porque nuestra audiencia es maravillosa. Y hombre, después de ya la cantidad de episodios que llevamos, ya tienen un nivel de palabra japonesa, de vocabulario tremendo. Entonces vamos a añadir el preguntar dónde está. ¿No? Llegáis a Himeji y no veis el castillo. Es difícil porque está al final de la avenida. Pero Sí, oye, puede básicamente, pasar. sales de la estación, tienes una avenida grandota y al final está el castillo. Pero Pero bueno, puede pasar. digamos que estáis un poco despistados. Y queréis decir, ¿dónde está el castillo de Himeji? ¿No? Pues simplemente, Himeji yo wa doko desu ka? Himeji yo wa doko desu ka? Himeji yo wa doko desu ka? Allí al fondo. Y van a decir eso. Básicamente, ¿no? Al fondo de la calle. Mira Todo para tieso. allá, mira para Todo allá. tieso. Te van a girar, probablemente van a decir, tuc, 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 te van a girar 180 grados y van a decir, ¿lo ves? Pues ahí está. Pues ahí Y ya está. está. Bueno, Ya está. Himeji yo wa doko desu ka? Oye, pues qué bien, ¿no? Esta manera de acabar con la palabra. Ya no solo es la palabra Una japonesa, frase. es la frase Fíjate tú. japonesa. Bueno, nos despedimos aquí porque se nos está haciendo esto largo. ¡Mátale! ¡Mátale!